Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados y la unción de su Santo Espíritu en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a comentarios en el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 3 y vamos a empezar ahí leyendo los versículos del 1 al 6 primero. Eh, Empecemos, dice. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ya vimos que el apóstol Pablo quiere asegurarse que en todo momento el Señor Jesús sea exaltado como Dios todopoderoso que es y también como el que hace posible nuestra salvación. Entonces Él nos invita a participar de esa vocación celestial que es considerar quién es Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Vamos a ver en este capítulo un paralelismo entre Moisés y el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Dice, por lo tanto, mayor gloria que Moisés, ese es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó. Por supuesto, Moisés era tan grande profeta como fue y tan paciente. Se dice que fue el hombre más manso que ha caminado sobre la tierra, con un intelecto increíble y una capacidad de liderazgo que Dios le dio tremenda para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él era un símbolo del Señor Jesús, pero nos pone a considerar en palabras muy sencillas y nos dice, pero ¿quién tiene mayor gloria, la casa o el que fabrica la casa? Hablando del Señor Jesús siendo muchísimo mayor, no hay punto de comparación, pero sí habiendo ese paralelismo de que Moisés era una sustancia de lo que vendría eventualmente, donde apuntaban, porque el Señor Jesús, aquí en el libro de Hebreos vamos a ver cómo todos estos simbolismos apuntaban a lo que iba a venir, porque desde el Edén el Señor ya había hecho la promesa de que un día vendría el Mesías a salvar a su pueblo. El versículo 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que le había de decir. Mas Cristo, como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Por lo tanto, bueno, vamos a comentar ahí hasta el versículo 6. Entonces Moisés, bueno, era siervo de Dios, pero nos dice Jesucristo es el Dios vivo. Así que tengamos así como tan grande más era Jesús, es Jesús que Moisés, así todavía más grande debe ser nuestra confianza y más firme, porque sabemos en quién hemos confiado. Ahí en el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan estos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues con mi ira no entrarán en el reposo. Varias cosas que considerar aquí. Por supuesto, está haciendo un paralelismo entre el antiguo Israel y entre nosotros. Esto es lo que Pablo quiere, que nosotros podamos aplicar estas cosas. Primero se nos dice que Él nos hace varias llamadas de atención para que nosotros consideremos, son como luces rojas en el camino,
¿verdad? Que nos llama a esperar y a meditar. Dice que si oímos la voz del Espíritu Santo, no endurezcamos nuestros corazones, como en el día de la provocación. Sabemos que el pueblo de Israel provocó, el Señor dice ahí que 10 veces me provocaron, ya cuando estaban por entrar a Canaán, pues no lo hicieron porque dudaron, ¿verdad? De la palabra del Señor y la habilidad de Él de llevarlos con seguro pie hasta la conquista de todo Canaán. Pero el Espíritu Santo en el día a día obra en nuestros corazones porque Él nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio y también nos da la victoria sobre nuestra misma carne, sobre el mundo y aún sobre Satanás. Así que estemos atentos, permitamos, colaboremos con el Espíritu Santo que cuando lo escuchemos, prestemos atención a lo que nos está diciendo y no endurezcamos nuestros corazones, como dice aquí en el libro de Hebreos. El plan del Señor era en todo momento llevar a Israel hasta Canaán y esa era su promesa. Pero recordemos que tenemos un libre albedrío y ese libre albedrío nos da la oportunidad de decidir si queremos o no servirle al Señor. Y Israel en ese momento escogió sus propios, sus propias ideas, decidió en sus propias fuerzas tratar de ganar las batallas y no de la manera que Dios le había dicho que lo iba a hacer. Y es que todo toma un poco de fe. Siempre la fe es importante y la fe también nos es dada por Dios. La palabra dice que a todo hombre le es dado una porción de fe. Es importantísimo que sepamos que el estudio de las escrituras es vital para nosotros porque es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera en nuestro camino. No es algo casual, no es algo que si leemos está bien y si no lo hacemos también. No, no se trata de eso. Es demasiado importante porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos, para que nuestra fe crezca, debemos de estudiar la palabra y aceptarla como Dios nos la ha ordenado para que no nos sucedan estas cosas que le subió a Israel de antaño, porque la historia tiende a repetirse en otra manera y en otro lugar. Entonces dice el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Porque participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. La palabra exhortación no nos cae muy bien a nosotros como seres humanos. En realidad, ¿a quién le gusta que le corrijan? Pero el Señor nos llama a exhortación, con amor, exhortarnos los unos a los otros, sabiendo que todos estamos en el camino, todos tenemos dificultades y dudas y situaciones difíciles, así que exhortémonos en amor para que podamos poco a poco permitir que el Espíritu Santo nos vaya cambiando. Es que es un cambio completo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ese cambio no se da en un abrir y cerrar de ojos. Algunas veces hay personas que sí, inmediatamente en el momento de la conversión cambian y son transformados por completo. Pero el proceso de santidad a veces toma el tiempo que nos toca pasar por este planeta y el tiempo que nos toca vivir aquí. Así que dice, entre tanto que se dice, lo vuelve a repetir. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No lo vuelve a repetir porque es de suma importancia. El Espíritu Santo está siempre guiándonos a la verdad. Pero si nosotros decimos, no quiero escuchar, eventualmente pues dejará de hablarnos. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés habían oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuál estuvo enojado 40 años?
¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Acordémonos que ellos dijeron que muramos, que nos trajo el Señor, nos trajo de Egipto para matarnos aquí, para matarnos, para que violen a nuestras mujeres, para que nuestros hijos mueran de hambre, a pesar de que habían visto la mano poderosa con la que el Señor Jehová los había sacado. Era verdaderamente un gesto de ingratitud y es que todo toma fe. El Señor les dijo, bueno, ahí está la Canaán, la Canaán terrenal, vayan y conquístenla, yo voy a estar con ustedes, van a salir adelante, pero no les dio de una vez, aquí están, ya eché a todos los enemigos, vayan y tomen posesión de las casas. Cuando el Señor peleó por ellos, así lo hizo, pero ellos tenían que salir a la batalla y confiar en el Señor. Entonces dice que con quienes se enojó, dice a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y tristemente, todos aquellos menores de 20 años pudieron entrar porque eran todavía jóvenes, todavía tal vez no estaban con esa actitud que tenían sus padres. Pero aquellos que dijeron, el Señor nos trajo para matarnos aquí en el desierto, eventualmente Dios no los mató, pero eventualmente murieron. Y cuando después de sus 40 años, que Dios los cuidó, les dio agua, les dio maná, las sandalias no se les desgastaron, Dios los cuidó a pesar de que se habían portado tan mal con el Señor. Pero lo triste es que llegaron ahí al borde de la Canaán prometida y porque dudaron, porque no confiaron en la capacidad de Dios para entregar esa tierra, a pesar de todos los milagros maravillosos que el Señor hizo para sacarlos de Israel, las 7 plagas, cómo pasaron por el mar en seco, cómo vieron el monte Sinaí humeando, con la presencia del Dios Todopoderoso hablando, transmitiendo a Israel las tablas de su ley, escogieron en su libre albedrío no creer y finalmente recibieron lo que sus bocas proclamaron y se quedaron, ciertamente fallecieron en el desierto, no porque hubo una falla del Señor, sino porque por su propia voluntad, pero Dios hubo un pueblo que sí entró, ese pueblo joven, ¿verdad? Pues ya no eran tan jóvenes algunos, porque el Señor desde ese momento dijo, bueno, todos los que sean de 20 años para abajo van a entrar. Y Caleb y Josué que habían creído lo que el Señor les dio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con usted y conmigo? Bueno, la cosa es que el Señor nos ha dado su palabra y nos dice ahí que hoy, cuando escucháramos su voz, no endurezcamos nuestros corazones, como en el día de la provocación. Aprendan de la lección, de lo que pasó a Israel, y veamos cuál fue el resultado. El Señor nos ha prometido esa Canaán celestial. El Señor Jesús vino y hemos visto aquí que nos dice, consideremos al pontífice de nuestra fe, el Señor Jesús. Meditemos en estas cosas, meditemos en ese sacrificio tan tremendo que Él hizo y en el Espíritu Santo que nos guíe, permitirle para que nos guíe en ese día a día, en ese cambio, en ese acercamiento. Estamos iniciando un nuevo año, hoy es el primero de enero del 22. Es increíble todas las cosas que hemos pasado en este año. Pero si hay algo que quisiera decirles hoy, es busquemos al Señor mientras que puede ser hallado. Tomemos esta palabra y atesorémosla. Muchos pagaron con su vida para que hoy nosotros tengamos estas escrituras a nuestro alcance. Atesorémoslas. Acerquémonos al Señor más que a nadie en este nuevo año. Busquémoslo mientras que pueda ser hallado. Escuchemos esa voz del Espíritu Santo y permitamos que el Señor nos transforme para que cuando Él venga a las nubes de los cielos con poder y gran gloria, podamos estar firmes en esa fe y en esa salvación y podemos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios le bendiga.